Hola a todos, mis queridos seguidores y a los que se unen por primera vez a este nuestro espacio. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a hablar de algo un poquito más personal, algo que creo que a muchos nos resuena en algún momento de nuestras vidas. Vamos a desgranar esas palabras que tanto han sonado últimamente, los errores, las caídas, pero sobre todo, la increíble fuerza que nace de la promesa de no rendirse. Porque sí, hoy vamos a meternos de lleno en las confesiones de alguien que admiramos, alguien que ha sabido transformar la adversidad en un impulso. Y si todavía no forman parte de esta comunidad que crece día a día, les invito de corazón a darle a ese botoncito rojo de suscribirse. Así no se pierden nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. ¿Alguna vez se han sentido en ese punto donde miran hacia atrás y ven una lista de cosas que quizás salieron mal? Yo sí, y creo que es una experiencia humana muy común. A veces son tropiezos pequeños, a veces son baches que parecen insuperables. Y cuando vemos a figuras públicas, a personas que parecen tenerlo todo bajo control, admitir sus fallos, algo en nosotros se ilumina. Porque nos recuerda que la perfección no existe y que la vulnerabilidad, lejos de ser debilidad, puede ser nuestra mayor fortaleza. Hoy vamos a hablar de cómo alguien que admiramos, con una trayectoria profesional impresionante, ha abierto su corazón para contarnos sobre sus errores. Y lo más importante, sobre la profunda promesa que se ha hecho a sí mismo, la de seguir adelante sin importar las dificultades. Esto no es solo un relato de fracasos, es un manual de resiliencia, una inyección de motivación que necesitamos escuchar más a menudo. Imaginen por un momento una vida sin obstáculos, sin desvíos, sin momentos en los que nos equivocamos. Suena un poco aburrido, ¿verdad? Son precisamente esos momentos, esas equivocaciones, los que nos moldean, los que nos enseñan, los que nos hacen quienes somos. Quiero que pensemos juntos en esto. Cuando hablamos de errores, ¿qué nos viene a la mente? El miedo al juicio. ¿La sensación de haber decepcionado a otros, o peor, a nosotros mismos? Es normal sentir eso. Es natural. Pero lo que ha compartido esta persona es un acto de valentía, porque no se trata de un simple me equivoqué, sino de un análisis profundo, de una autocrítica constructiva. Es reconocer que en el camino hacia nuestros sueños, en la búsqueda de nuestros objetivos, vamos a cometer errores. Es como aprender a caminar, ¿no? Los bebés se caen 1000 veces antes de dar sus primeros pasos firmes. Y en la vida adulta es igual, pero quizás con apuestas más altas, con consecuencias que parecen más importantes. Pero aquí está la clave, la diferencia no está en no caerse, sino en saber levantarse. Y no solo levantarse, sino levantarse con una lección aprendida, con una determinación renovada. Imaginen el proceso. Detrás de cada gran logro, de cada éxito aparente, hay un camino lleno de decisiones que no salieron como esperábamos, de oportunidades que se escaparon, de momentos de duda y de frustración. El hecho de que él se atreva a poner sobre la mesa estos errores, a analizarlos, a no esconderlos, es precisamente lo que lo hace tan cercano y admirable. No se trata de justificarse, sino de comprender. De entender que salió mal porque salió mal, y que podemos hacer diferente la próxima vez. Es un ejercicio de autoconocimiento brutal, pero necesario. Y en este proceso, la promesa de no rendirse se vuelve un mantra, una brújula que nos guía cuando el camino se pone oscuro. Piensen en los desafíos que todos enfrentamos. Ya sea en nuestra carrera profesional, en nuestras relaciones personales, en nuestros proyectos creativos. Siempre hay momentos en los que sentimos que no podemos más, que es demasiado difícil, que quizás debimos haber tomado otro camino. Y es en esos instantes donde la fuerza de voluntad, esa chispa interna que nos impulsa, se pone a prueba. La promesa de no rendirse no significa que no vamos a sentir dolor, que no vamos a tener miedo, que no vamos a querer tirar la toalla. Significa que a pesar de todo eso, vamos a dar un paso más. Y otro. Y otro. Es una decisión consciente, un compromiso con uno mismo, con sus sueños y con su futuro. ¿Y qué implica esa promesa? No es una varita mágica. Requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere una mentalidad de crecimiento. Implica aprender de los errores, no para lamentarse eternamente, sino para mejorar. Implica ser resilientes, es decir, tener la capacidad de recuperarse de las adversidades y salir fortalecidos. Y lo más importante, implica mantener viva la esperanza, esa creencia de que a pesar de las dificultades, es posible alcanzar nuestros objetivos.
A veces nos sentimos abrumados por la magnitud de nuestros errores. Pensamos que hemos llegado a un punto de no retorno, que hemos arruinado todo. Pero la realidad es que cada error es una oportunidad disfrazada. Es una lección que la vida nos está dando una señal para recalcular, para ajustar nuestra estrategia, para crecer como personas. Y esa promesa de no rendirse es lo que nos permite ver esas oportunidades, en lugar de quedarnos atrapados en el pasado. Quiero que reflexionemos sobre cómo aplicamos esto en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos dejado de intentar algo porque tuvimos un primer tropiezo? ¿Cuántas veces hemos renunciado a un sueño porque nos dimos cuenta de que el camino era más difícil de lo que pensábamos? La historia que hoy desgranamos nos enseña que el éxito rara vez es lineal. Está lleno de curvas, de desvíos, de momentos en los que parece que estamos retrocediendo. Pero es en esos momentos, cuando la tentación de abandonar es mayor, donde la verdadera fortaleza se manifiesta. La confesión de los errores no es una señal de debilidad, sino de una profunda autoconciencia y madurez. Es la capacidad de mirarse al espejo y aceptar las propias imperfecciones, pero también de reconocer el potencial ilimitado que reside en nosotros. Y la promesa de no rendirse es el motor que nos impulsa a seguir adelante, a pesar de los obstáculos, a pesar de las caídas. Es el compromiso de aprender, de crecer y de nunca dejar de luchar por nuestros sueños. Y este mensaje, creo que resuena en cada uno de nosotros. Todos, de una u otra manera, hemos enfrentado momentos en los que la duda nos ha asaltado, en los que hemos sentido que no somos lo suficientemente buenos, o que el mundo está en nuestra contra. Pero la clave, como nos demuestra este ejemplo, está en cómo respondemos a esos momentos. ¿Nos hundimos en la autocompasión y la resignación? ¿O nos levantamos, sacudimos el polvo y seguimos adelante con más determinación que antes? La promesa de no rendirse, además, tiene un componente muy poderoso, la esperanza. Es creer en un futuro mejor, es confiar en nuestra propia capacidad para superar las adversidades. Es mantener la fe en que, a pesar de las dificultades del presente, el futuro puede ser brillante. Y cuando esa promesa se combina con la valentía de admitir los errores, se crea una fuerza imparable. Una fuerza que no solo nos impulsa a nosotros, sino que también puede inspirar a quienes nos rodean. Pensemos en las lecciones prácticas que podemos extraer de esto. La primera, la importancia de la autocrítica constructiva. No se trata de flagelarse, sino de analizar objetivamente qué salió mal y cómo podemos mejorar. La segunda, la resiliencia. Desarrollar esa capacidad de adaptarnos a los cambios, de recuperarnos de los reveses y de salir fortalecidos de las experiencias difíciles. Y la tercera, la perseverancia. El simple acto de seguir intentándolo, de no abandonar, incluso cuando las cosas se ponen cuesta arriba. La vida es, en esencia, un constante aprendizaje. Y los errores son parte fundamental de ese proceso. Si los vemos como fracasos definitivos, nos paralizamos. Pero si los vemos como oportunidades de crecimiento, nos abrimos a un mundo de posibilidades. Y esa promesa de no rendirse es la que nos permite tener esa perspectiva. Es el recordatorio constante de que cada caída es una lección, y cada lección nos acerca un paso más a nuestros objetivos. Además, hay un aspecto muy inspirador en todo esto. Cuando una persona que admiramos comparte sus luchas, sus errores y su compromiso de seguir adelante, nos da permiso para hacer lo mismo. Nos recuerda que está bien no ser perfecto, que está bien cometer errores, y que lo verdaderamente importante es la actitud con la que enfrentamos la vida. Es un mensaje de empoderamiento, un llamado a la acción para que todos nosotros seamos más valientes, más resilientes y más persistentes en la búsqueda de nuestros sueños. Así que, mis queridos amigos, quiero que se lleven hoy de este vídeo la idea de que los errores no son el final del camino, sino a menudo, el principio de un camino mejor y más fuerte. Y esa promesa de no rendirse es el combustible que necesitamos para seguir avanzando, para superar cualquier obstáculo que se presente. Es un recordatorio de nuestra propia fortaleza interior, de nuestra capacidad para aprender, crecer y triunfar. En resumen, hemos explorado cómo las confesiones de errores, lejos de ser un signo de debilidad, son un acto de valentía que nos acerca a la autenticidad. Hemos profundizado en el poder transformador de la promesa de no rendirse, viéndola como un motor de resiliencia y esperanza. Y hemos reflexionado sobre cómo aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas, entendiendo que cada tropiezo es una oportunidad para aprender y crecer. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión.
Espero de corazón que este vídeo les haya inspirado y les haya dado un nuevo impulso. Me encantaría saber sus opiniones, sus experiencias. ¿Han pasado por momentos similares? ¿Qué les ayuda a ustedes a no rendirse? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si este contenido les ha parecido valioso, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo.